Y hoy no saben qué gusto me da compartir con estos micrófonos con Rodrigo Pacheco. Que me encanta, mi Rodri, que vengas acá. ¿Cómo estás, Etel? Qué gusto. Muy a mí también me encanta contenta, venir. la verdad, porque es un tema que va relacionado con la salud, pero que también tiene un impacto económico y empresarial. Rodrigo Pacheco es el titular de Imagen Empresarial, lo escuchan todos los días a las 6 de la mañana, que es... Ay, ¿cómo aguantas? Sí, no sé. Aguantas? Que hoy te veniste en moto, ya te oí. Hoy me vine en con moto. Lluvia y con lluvia, trueno. pero ¿sabes que alcancé a ganarle a la lluvia? ¿En serio? Sí. Y luego ya empezó el aguacero y yo ya estaba aquí. Yo tengo que confesar que a mí me despertó un trueno así de... No, es que A llovió todos, ¿no? súbitamente, sí. Pero y yo sí un no me trueno. esperaba. O sea, No, en la nadie. mañana había planeado venirme en moto, Sí. si no me hubiera venido en coche. Sí. Y de repente, pues, cuando ya estaba afuera, empezó a chispear. Pero No, qué afortunadamente cosa. llegué bien. Ay, qué Tormenta bueno. como la economía. Eso, es una tormenta y nos cayó sin pensarlo, Sí. así como la tormenta de hoy en la mañana, ¿no? Así estamos, tratando como empresarios de sobrevivir. Es un tema que no está en nuestras manos, pero que necesitamos de tu consejo y estrategias y también que nos digas cómo está el panorama de cómo va con esto. ¿Qué para ti, cómo ves los próximos Pues mira, meses? la verdad es que se ve bien complicado todavía, Uf, porque yo creo que hay dos cosas. Uno, A ver. sí, soy un ferviente creyente de tener miedo, porque el miedo hace que reacciones. Sí. Y lo que hemos visto de muchos empresarios, líderes de empresas, etcétera, es que se quedan pasmados y dicen, no, ya va a pasar, no se preocupen. Y no, la realidad es que lo primero que tienes que saber es el tamaño de la ola que te viene encima. Sí. Porque eso te permite nadar, eso te permite diseñar estrategias a tiempo. Entonces, ¿cómo se ve el panorama? La verdad es que se ve muy complicado. Porque justo, por ejemplo, el viernes, el BBVA Research, que es uno de los análisis económicos que más me gusta, pues plantea que la caída económica, ellos establecían un rango de una contracción de entre 6 y 12%. Ya dijeron que están viendo más hacia el 12%. Y lo interesante ya no es el tamaño de la caída, digo, obviamente entre más grande, peor, sino la recuperación. Ya. El secretario de Hacienda había dicho que esto iba a ser en forma de palomita de Nike, es decir, una caída fuerte y luego una lenta recuperación. Y ahora lo que ellos están diciendo es más bien una suerte de raíz cuadrada, pero la recuperación la están proyectando en un buen escenario en 2023, es decir... 2023, estamos sí, en el 2020, estamos en el Rodri. 2020. ¿Cómo vamos a sobrevivir hasta el 2023? No una crisis del tamaño de la que tenemos, sino Poco a poquito. digamos, tocas fondo en 2020 y en 2021 empiezas a recuperarte, pero lentamente. Pero ¿no? hay empresarios que tal vez no vamos a tener toda la fuerza, tal vez de liquidez, para sobrevivir esa alza. Sí. Y no vamos a aguantar, como mucha gente no aguantó la caída. Exactamente. Y el peor es todavía 2025. Ay, no. Sobre todo porque hay muchas medidas que no están tomando. El país deja de ser atractivo para la inversión extranjera, que detona mucho crecimiento económico. Que ya lo sacaron de la lista, ¿verdad? Ya de la lista de A.T. Kearney, que establece normalmente 25 países. México había estado siempre a media tabla en la posición 14 de 25. Este año ya no estamos. No está ni siquiera, ya. Y revisando el documento, ni siquiera nos mencionan. O sea, no es que dicen, México se fue, hizo mal esto. No, ya no te mencionan. Se acabó, no estás. Y antes era de los países más atractivos para... Llegó a ser de los países en 2000, a inicios de 2002, cuando había entrado Vicente Fox, por la expectativa que había de reformas y tal, que no ocurrieron. Llegamos a estar en la posición 2-3, porque México parecía un país que iba a despegar como un avión. No ocurrió por muchos temas. Sí. Y ahora, bueno, pues ya no estamos. Ahorita ni siquiera aparecemos. Eso sí es preocupante. O sea, yo te comentaba ahorita fuera del aire, yo como empresaria, porque también soy empresaria, tú sabes que tengo unas clínicas de rehabilitación, cómo sobrevivir, porque aquí hay familias que dependen de ellas. Entonces, gracias a ti, te lo tengo que decir, porque pues obviamente me asesoro de los mejores, como el Rodri Pacheco. Me dijiste, toma acciones ya. Y, o sea, me lo dijiste, imagina el peor escenario. Y entonces, imaginando el peor escenario, veo de qué tamaño es la ola, más o menos la imagino, pero tomo acciones y pues por lo pronto ahí voy. Pero yo, como muchos, estamos tratando de sobrevivir. Hay otros que no tuvieron esa suerte. Sí, eso es lo que va a hacer más aguda la caída, porque a diferencia de otros países, a lo mejor tomaron ciertas medidas en donde vamos a pensar que tú estabas en España y te apoyaron con parte de la nómina si no despedías a nadie. Pues bien, ¿no? Sí, pero aquí... pero aquí no hubo nada de eso. ¿Y en otros lugares qué hacían? Lo de la nómina, ¿qué más? Lo de la nómina, o te decían, oye, difiere el pago de tus impuestos, pues mientras dura la crisis, 2-3 meses. Por ejemplo, en Estados Unidos fue hasta junio y supongo que lo van a prorrogar más porque ha continuado obviamente la cuarentena en muchos estados, sobre todo los más prósperos
de Estados Unidos. 2, incluso créditos, ¿no? Pon tú que México no le alcanza el dinero. O sea, también estaría bonito vivir en un país que tiene mucho dinero. No es la realidad. Pero por lo menos el diferimiento de impuestos sí. Quizás las cuotas obrero patronales que te las hubieran diferido, pues hubiera sido muy útil, ¿no? El tema del Infonavit sí lo hizo el Infonavit. Fue de lo poco que ocurrió. Y bien, ahí fue el sector privado, la banca, que dijo, oigan, pues si quieren prorrogar sus pagos en cuanto a créditos de todo tipo, eso sí funcionó, ¿no? Y yo creo que ahí la banca muy bien. El problema es que mientras se extiende esto, pues la banca va a tener que extender más estas prórrogas probablemente. Ya de hecho lo dejó entrever el secretario de Hacienda y eso le va a poner más presión a los bancos, porque obviamente pues eso quiere decir que tú vas tomando, digamos, reservas los bancos para garantizar que esos... Pero a ver, mi Rodri, una pregunta y me voy a una pausa y la comentamos. ¿Qué va a pasar? Porque el coronavirus llegó para quedarse. No es algo que se va a quitar en unos meses y bueno, ya vamos a todos a estar perfectos. Ya llegó para quedarse. Tenemos que hacer cosas en cambios de higiene, o sea, de medidas de higiene, para aprender a vivir con él. Estoy platicando con Rodrigo Pacheco, él es el titular de Imagen Empresarial, que para nosotros es muy importante quienes estamos viviendo la secuela de este tema de salud, y por eso quise tocarlo en este programa de Bien y Saludable. ¿Qué esperas? ¿Qué ves tú? Porque sí necesitamos abrir un poquito el panorama y no nada más ver que si el cubrebocas, que si los guantes, que si las medidas de seguridad, sino también cómo ayudarnos a pasar esto de la mejor forma posible y como empresarios tratar de sobrevivir. Te comentaba previo al corte, mi Rodri, que este coronavirus llegó para quedarse y mucha gente piensa que va a haber una fecha no, abran las puertas y no va a ser así. Entonces, ¿hasta cuándo se va a alargar el que se cierren comercios, se cierren lugares, se cierren establecimientos, restaurantes? O sea, todo. ¿Hasta cuándo? Pues es que el gran problema que tiene México es, ayer yo quedé impresionado porque el subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaba a alguien esto. Le decía, oiga, las familias no saben qué hacer porque uno ve el semáforo en el Estado de México y está en rojo, acá pues era rojo con tendencia naranja, etcétera. ¿Qué decides, no? Y si eres el dueño de una empresa... los análisis no han sido muy adecuados. Es que, y ahí radica, y entonces el propio subsecretario que él construyó como herramienta para avisarle a la sociedad mexicana los semáforos, que no tuvieron coincidencia con los estados, porque evidentemente había serias discrepancias en cuanto a los datos y la estrategia que iban viendo, pues te genera incertidumbre. Claro. Y entonces él mismo decía, no, pues sigan su sentido común. No, pues, y a partir de ahí, entonces, desde un punto de vista de negocios, no puedes tomar decisiones muy concretas y la aversión al riesgo te va a llevar o a abrir ya. He visto algunos reportes de negocios que ya en la desesperación pues tienen que abrir, ni ¿Pero modo. no los multan? ¿O qué tipo de...? O sea, depende del tipo de negocios, ¿no? Por ejemplo, un restaurante pues simplemente no pudo ya... muchos habían planeado en la Ciudad de México, por lo menos, que a partir del 24 de junio ya iban a poder abrir y luego la jefa de gobierno dijo que no. Yo creo que era una decisión responsable, pero también pues muy confusa para los operadores de restaurantes porque pues a lo mejor ya iban comprando alimentos, etcétera, y ahora resulta que siempre no. Y eso me lleva entonces a pensar dos cosas. Uno, que porque muchos ya en la desesperación dicen, bueno, pues ya abramos, ni modo. El problema con eso es que si generas desconfianza, sobre todo en el sector servicios, vamos a pensar que tú dices, bueno, ya ni modo, abrimos los restaurantes mañana y los restaurantes se llenan. Y empieza a haber rebrotes, eso lo que va a generar es mucha desconfianza. Y una vez que haya desconfianza, la economía no funciona con desconfianza. Porque entonces puede ser que, vamos a pensar, ojalá, que en la segunda mitad de agosto ya estamos relativamente bien en la tasa de contagio. No lo veo necesariamente, yo tampoco, pero vamos a pensar que estuviéramos. Ni creo las cifras, perdóname. Yo tampoco. Y ante la duda, pues yo no sé si me voy a arriesgar en un restaurante. Así de simple. Porque si ya abriste, me comprobaste que lo que me dijiste es mentira, pues entonces mi incertidumbre en algo que no es esencial, yo digo, pues no tomo el riesgo, mejor me quedo en mi casa. Pero tampoco puedes vivir así, ya estamos hasta el gorro. Sí, pero si es un restaurante o un viaje, a lo mejor no lo vas a hacer. Porque sí puedes vivir sin ir a restaurantes y sí puedes vivir sin viajar. Pero pues eso afecta a sectores enteros de la economía y si no tienes confianza porque empiezas a ver que eso no está funcionando, pues a lo mejor dices, no, pues no me compro una casa o no me compro un coche. Y eso al final pues afecta mucho a la economía. Y entonces al final yo creo que es responsable, por ejemplo, en la Ciudad de México, que vayan aplazando la apertura de la economía, pero claro, en un país como el nuestro, que tienes sectores que viven al día, pues no puede, también hay límites, ¿no? Y ves ya negocios muy desesperados, personas que viven en la economía informal que no tienen otra opción.
¿Qué se hace? O sea, si esto, como decíamos, se va a llegar para quedarse. Vamos a vivir con el coronavirus y en algún momento yo digo que todos vamos a estar contagiados en nuestra vida. Y en algún momento en 2023 a lo mejor tenemos ya una vacuna. Sí, una vacuna que, bueno, están más o menos, dicen que 2 añitos para que, porque ahorita está en pruebas, y que si la inmunidad de rebaño, lo que tú quieras, pero vamos a tener que aprender a vivir con él. No va a haber una fecha, un banderazo de ya, abran todo. Tendremos que tener, o sea, debe de haber estrategias de higiene, sana distancia, el manejo de alimentos, ir a un restaurante. Tal vez hay cosas que sí afectarían, pero que no afecta tanto como conciertos, pon tú. Y además que vamos teniendo más información, porque hoy sabemos, por ejemplo, que el contacto, digamos, la transmisión por contacto no es tan común o es menor el riesgo que la transmisión, digamos, de la convivencia reiterada con alguien. Así ¿no? es. Y eso, bueno, pues cambia los parámetros en términos de las medidas que se tienen que adoptar. Porque es la carga viral. Exactamente. O sea, es diferente. Porque no es lo mismo que toques un objeto que alguien más tocó y a lo mejor no te contagies. Y hay una gotícula ahí a que alguien te tosa. O que vayas en un transporte público con aire acondicionado. Sí, respirando. Esa es una cosa. Y lo segundo que es muy importante que mencionas, Ethel, es no esperen que vamos a regresar. No. Lo que tienes que cambiar es profundamente los modelos de negocios. Suena bien fácil, obviamente, pero no es tan sencillo. Y dos, ya empezamos a ver, yo siempre decía que así como hay un ISO 9000, tendría que haber un ISO COVID-19. Para que tú digas, yo tengo un negocio y tiene el ISO COVID-19 y está garantizado no por el gobierno, porque al final, pues si no tiene credibilidad es complicado. Sino por un ente privado que te garantiza que ese lugar tiene las mejores prácticas para evitar los contagios. Eso me gusta. Y eso va a generar confianza, porque si vamos a pensar que estamos en septiembre y esto sigue medio descompuesto. Si tienes un restaurante que dice ISO COVID-19 y uno que no lo tiene, a lo mejor muy probablemente vas a ir al ISO COVID-19, porque asumes que hay una serie de procesos muy intensos, caros además probablemente, que certifican que la reputación de una entidad está vinculada a que ese restaurante esté bajo control. Ese es el tema, pero que no se vuelva una cuestión de lana, de yo te doy una lana, porque me pongas ahí un certificado de que, ¿no? Sí, porque eso no va a servir. Al final se van a destruir los dos, tanto el restaurante que lo pagó caro como el que está certificando. Entonces ahí hay una oportunidad de negocio bien interesante. Vamos a hacerla. Y dos, vamos a hacerla, exacto, con tus conocimientos médicos. Claro. Y eso, pues y hay que transformar, digamos, el modelo de negocio. Si piensan que van a volver a como estaban, mala idea. No hay forma. Pienso en un restaurante, muchos se transformaron e hicieron cocinas ciegas, digamos, cerradas para distribuir a domicilio, con una estructura distinta. Pero tenemos que entender que las cosas no van a ser igual. Seguimos aquí en Bien y Saludable platicando con Rodrigo Pacheco. Él es periodista especialista en temas económicos y empresariales. Y justo estábamos comentando de que debe de haber cambios, Rodri. O sea, no vamos a poder volver. Yo no digo, a mí no me gusta la palabra de esta nueva normalidad. No va. Yo digo todo el tiempo nueva realidad. Yo también digo nueva realidad. Y es nuestra nueva realidad. Porque vas a tener que hacer cambios que se van a quedar. Ahorita, comentando fuera del aire, me estabas, como algunas ideas que me parecen fantásticas. ¿Qué podemos hacer? Para sobrevivir, para dar esta seguridad de la gente. Estoy hablando de comercios. Yo como emprendedora, pues me interesa sobrevivir y seguir dando chamba a mucha gente. Yo también, ¿no? Me encanta esto. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué ideas? Y te planteaba que yo creo que lo que le dé mucha confianza a las personas, por ejemplo, en una planta de producción, cuando vas, dice, nosotros llevamos 293 días sin accidentes. Y dices, bueno, pues muy bien, ¿no? Son muy seguros. Una buena higiene de trabajo. Y lo transfieres, esa confianza se la transfieren a las personas que están en la línea de producción y a los que están afuera. Claro. Si algo así, por ejemplo, se diseña en términos de, pues mi negocio tenemos 0 casos COVID y no hemos tenido en la historia, pues bien. Eso y entonces hay que pensar que a tu consumidor, ya sea negocio a negocio o negocio a consumidor directo, ¿qué mensajes son los que te transmitirán más confianza? Yo creo que ahí es un tema de reflexionar. Pienso mucho en restaurantes, hoteles, etcétera. ¿Qué me gustaría ver en un restaurante que me dé confianza? Que yo dijera, ¿Tú qué necesitarías ver en un restaurante para que digas, voy a ir ahí? Yo soy muy detallista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si veo que estaban hablando allá en el fondo de la barra 2 personas y no tenían necesariamente cubrebocas o están ahí platicando, ya diría, no lo toman en serio, ¿no? Eso para mí sería muy importante. Sí, muy buen punto. 2, si tienen caretas, que a mí la careta es lo que me parece, independientemente de la 095, me parece más valioso. Ahora,
mensajes, por ejemplo, a lo mejor yo porque estoy muy orientado a los números, pero si me dices, oye, hay el 0.2%, no hay ningún caso, o la Organización Mundial de la Salud dice que el contagio no se da por comida. Ok. Pues sí que lo quiero saber, ¿no? Ya, como datos relacionados a tu giro. Quizás, o sea, como a tu giro. Sí. En términos de, bueno, pues la comida pues no me va a contagiar, ¿no? Y en fin, en cada uno de los negocios, entender cuál es el insight que genera confianza en el consumidor y a partir de ahí hacerlos proactivamente. Sí. Independientemente de lo que hay que hacer para cuidar, digamos. O sea, por ejemplo, la afluencia. Si es un restaurante que no te sienten al laditito y que sea con tanta, aquí cerquitita, pues. Exactamente, ¿no? O sea, hay que ser hipercuidadosos. Y lo segundo, hay que repensar los modelos de negocio, porque no van a regresar. Entonces, antes de que nos fuéramos al corte, por ejemplo, restaurantes que hicieron, ¿para qué pago una renta de un salón que va a estar vacío? Mejor servicio a domicilio. Mejor hago mi operación más chica y me voy centrando más en servicio a domicilio. Ahora, y entonces tienes que analizar cuál es la plataforma que más me paga, me conviene tener plataforma, mi anuncio de manera directa, dónde está mi consumidor, era de oficina, no era de oficina. O sea, hay que pensar muchas cosas y repensar a profundidad muchos modelos de negocio. Porque dado que no vamos a regresar a la normalidad, pues no puedes pensar que me quedo con mi salón y va a operar al 40%. ¿Cuánto tiempo aguantas eso? ¿Y por qué estoy pagando metros cuadrados vacíos que no estoy utilizando? Ese es un tema. O sea, tenemos que reinventarnos. Exacto. Sí, totalmente. Y lo segundo es cómo, habrás visto los gimnasios, por ejemplo, que ya ponen acrílicos. Yo creo que eso muy bien, ¿no? O sea, tienes que pensar cómo le voy a generar confianza, por ejemplo, al que regresa a un gimnasio, qué medidas de sana distancia, pero ya si no lo voy a hacer por citas. O sea, son cosas. Exacto. ¿Y cómo lo voy a compensar? Porque a lo mejor el consumidor le ha pasado a las aerolíneas y dicen, pues me están maltratando. Yo pagué un boleto, que vamos a pensar en business o primera, y ahora me están dando una sopa Maruchan, pues no me gusta. Sí. Y entonces tienes que pensar cómo vas a transformar y qué le vas a adicionar el valor agregado a tu consumidor. Contingentemente, y luego en la transformación profunda del modelo de negocio. Es decir, contingentemente, pues dame muchos kilómetros en las millas o en los programas de lealtad, los fortaleces o haces lo que puedas, o pues cambias directamente el modelo de negocio y piensas qué valor le puedes agregar al consumidor. Rodri. Pero requiere una reflexión bien profunda en cada uno de los negocios. Te voy a pedir, porque a mí me encanta platicar contigo, que regreses pronto para que también veas cómo pinta el futuro cercano. Y quién está haciendo buenas cosas, ¿no? Porque ya empieza a haber empresas que están haciendo buenas prácticas, que les empieza a funcionar y quién puede prosperar. Solo mencionar que la tecnología es clave, ¿no? La aplicación de la tecnología de manera inteligente, eso va a ayudar mucho casi a todos los negocios. Pues necesitamos hablar de eso. Mi Rodri, no sabes cómo me encanta compartir el micrófono contigo. A mí también, contigo. Ethel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.